Como ya definimos, el Producto Nacional de un país es el conjunto de bienes y servicios que elaboran las empresas de un país durante aproximadamente un año, es lo habitual, aunque puede ser en cualquier periodo, siempre medido en unidades monetarias, en nuestro caso euros. Hay tres perspectivas de cálculo que vemos muy por encima, ¿vale?, para hacernos una idea. Había un primer enfoque, que es el enfoque de la producción. El enfoque de la producción consiste pura y simplemente en sumar la producción de las distintas empresas del país. Su fórmula matemática podría ser Producto Interior Bruto al coste de los factores es igual al sumatorio del valor añadido de todas las empresas. Quiere decirse el valor añadido por la primera empresa más el valor añadido por la segunda empresa hasta llegar a la última empresa del país. Ojo, el hecho de que sea el valor añadido nos recuerda que solo vamos a calcular el valor de lo efectivamente producido en bienes finales. Es decir, como hemos comentado alguna vez, si una empresa fabrica, por ejemplo, chapa de acero, produce chapa de acero por un valor de 500.000 euros y la vende a una empresa que fabrica, no sé, por ejemplo, automóviles, y la producción de automóviles es de de 1 millón de euros, quiere decir que el valor de lo producido por la primera fábrica es 500.000, porque suponemos que parte de materia prima directamente, pero el valor de la segunda fábrica no es 1 millón, sino que es la diferencia, es el valor que añade, ¿eh? Es decir, esta segunda fábrica ha tomado chapa, solo vemos un factor para simplificar, pero bueno, habitualmente sería chapa, pintura, goma, plásticos, etc. Y entonces a este valor que ya fue fabricado por la empresa anterior le añade la diferencia, por eso se llama valor añadido, ¿vale? Entonces tenemos claro que lo que fabrica una empresa, si es utilizado como factor, como valor, como factor de producción, como input de entrada de otra empresa, como materia prima, entonces no lo vamos a considerar en el producto final dos veces. Es decir, si sumáramos el producto de la primera empresa con el producto de la segunda empresa, tendríamos un Producto Interior Bruto de 1,5 millones, cuando es lógico que esto sea consumido en la fabricación de ese automóvil. Luego este medio millón está incorporado aquí. Eso sería, digamos, el cálculo bajo el enfoque del valor añadido. Hay otros enfoques que ahora vamos a ver, pero en cualquier caso ya vemos que el Producto Interior Bruto al coste de los factores es exactamente lo que añaden cada una de las empresas que participan en el proceso productivo hasta llegar a los consumidores finales. Hay otro enfoque alternativo que sería, por ejemplo, el Producto Interior Bruto bajo el enfoque del gasto. Bajo el enfoque del gasto, ¿qué tenemos? Tenemos que el Producto Nacional se puede calcular mediante la suma de los gastos que hacen los diversos agentes económicos, ¿vale? Por tanto, ¿qué agentes económicos hemos visto? Hemos visto que hay familias, ¿vale? Y las familias hacen un consumo, ¿eh? Utilizaremos unas palabras para saber siempre por dónde vamos. Otros agentes económicos serían, por ejemplo, las empresas. El gasto que hacen las empresas le llamamos inversión. Hay otro agente económico, un agente económico importante, que sería el sector público o el gobierno, como queráis, ¿eh? Yo le llamaré sector público para evitar confusiones, porque quizá hablando del gobierno pensamos en el gobierno central, pero el gobierno autonómico, el gobierno local y todos los niveles de sector público. Por tanto, el sector público consume, y ese consumo yo os he sugerido alguna vez que le llamemos gasto público por facilitar, ¿eh? También podemos llamarle consumo público, no hay inconveniente. Y luego hay un sector exterior. Y ese sector exterior
digamos que de alguna manera su gasto se ve en las exportaciones netas. Exportaciones netas. ¿Cómo se calculan las exportaciones netas? Pues como las exportaciones menos las importaciones. Por tanto, resumiendo todo esto, podemos decir que el Producto Interior Bruto, bajo el enfoque, bajo la perspectiva del gasto, es este. El consumo que realizan las familias, más la inversión que realizan las empresas, más el gasto público, más las exportaciones netas. Incluso podríamos hablar de un tercer enfoque, que sería el enfoque de las rentas, ¿vale? Dijimos que hay, de alguna manera, como 4 factores de producción, que sería el trabajo, la naturaleza, el capital y la iniciativa empresarial. Por tanto, bajo este prisma, el Producto Interior Bruto al coste de los factores sería los salarios, más los intereses, más los alquileres, más los beneficios empresariales. A veces puede parecer que son distintos enfoques, pero no son exactamente distintos enfoques, puesto que una empresa, ¿qué es lo que hace? Pues paga a sus trabajadores los salarios. Si una empresa tiene un beneficio bruto de 100 millones o lo que queráis, pues está claro que pagarás los salarios a sus trabajadores. También tendrá que pagar, ¿qué? Los intereses a sus capitalistas, a los prestatarios, ¿vale? También tendrá que pagar los alquileres, por cuanto haga uso, en sentido amplio, incluimos aquí, por ejemplo, pues si tenemos una mina de cobre, el alquiler que de la mina nos cobra el sector público, el gobierno, ¿ven? Y los beneficios, que de alguna manera es el exceso de rentabilidad sobre todo esto. ¿Por qué? Porque un empresario entendemos que corre un riesgo para obtener un beneficio, ¿vale? Luego esto es lo que remunera a la iniciativa empresarial, esto es lo que remunera a los propietarios de la naturaleza de la tierra, esto es lo que remunera a los capitalistas que prestan los fondos y esto es lo que remunera a los trabajadores que facilitan su trabajo. Como hemos dicho en sentido amplio, las 3 magnitudes deberían de ser las mismas, pero hay pequeños matices que aprovecho para haceros partícipes de esas diferencias que no son muy relevantes, pero es interesante conocerlas, ¿vale? Por ejemplo, sería cómo pasamos de uno a otro. Como hemos visto, hemos hablado las 3 veces del Producto Interior, ¿vale? Definiendo como interior todo lo que está dentro de las fronteras de un país. Pero dentro de las fronteras de un país, a veces tenemos también empresas que no son de los nacionales de ese país, sino que son de los nacionales de otro país, pero que están ubicadas aquí. Por ejemplo, en España hay multinacionales, y esas multinacionales reportan su beneficio a su casa filial, ¿vale? Por tanto, si en el Producto Interior hablamos de todo lo que está en el interior de un país determinado, en el Producto Nacional hablamos de todo lo que está siendo poseído por los nacionales de ese país. Es decir, el Producto Nacional de España incluirá pues las fábricas que puedan tener empresarios españoles fuera de España. Y se excluirán todas las empresas extranjeras que estén dentro de España. Es decir, aquí habrá un ajuste entre estos 2 factores, entre estas 2 magnitudes, macromagnitudes. ¿Y cuál será el ajuste? Pues el ajuste es bastante sencillo. Si nosotros quitamos la renta de los factores nacionales y sumamos la renta de los factores extranjeros, hacemos el cambio,
Es decir, el Producto Interior incluía unos factores extranjeros y el Producto Nacional incluirá unos factores nacionales, ¿vale? El ajuste consiste en sumar esos factores nacionales al Producto Interior Bruto, ¿vale? Y restar esos factores extranjeros al Producto Interior Bruto, con lo cual lo convertimos en Producto Nacional. Y al revés, del Producto Nacional al Producto Interior, restamos la renta de los factores nacionales y sumamos la renta de los factores extranjeros. Es muy sencillo el ajuste, ¿vale? No tiene más dificultad. Esto es la diferencia entre interior y nacional. En forma de ecuación podemos decir que el Producto Interior Bruto es igual al Producto Nacional Bruto más la renta de los factores extranjeros menos la renta de los factores nacionales. O, haciendo el ajuste y cambiando de lado esto, podemos decir que el Producto Nacional Bruto es igual al Producto Interior Bruto menos la renta de los factores extranjeros más la renta de los factores nacionales. Este ideal, ¿vale? Como vimos antes, el Producto Interior Bruto a precio de mercado es la suma del consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. Gráficamente lo podéis ver así: consumo más la inversión. El tamaño no es relevante, Utilizo el tamaño solo como una aproximación, pero por ejemplo el consumo es mucho más importante en cifras absolutas que el gasto público y las exportaciones netas. ¿Sí? Eso nos da, como hemos dicho, el Producto Interior Bruto a precio de mercado, sí. Pero ese Producto Interior Bruto a precio de mercado lo podemos considerar al coste de los factores. A largo plazo no tiene ninguna trascendencia esta diferencia, serán siempre iguales, pero ya sabéis que a corto plazo el gobierno, a través del gobierno, el sector público, en sentido amplio, lleva a cabo determinadas actuaciones, como son subvencionar determinadas producciones, por ejemplo, seguramente muchos de vosotros habéis estudiado en escuelas públicas, o sabéis que existen, o habéis recibido atención de la Seguridad Social, y eso son actuaciones subvencionadas por el gobierno. También se subvenciona a empresas privadas, pero en cualquier caso podemos tener en cuenta que hay subvenciones y tenemos en cuenta que también el sector público saca impuestos. No pongo los signos porque realmente depende cómo lo contemplemos, pero vamos, podemos considerar que los impuestos restan y que las subvenciones suman para este cálculo, ¿vale? Aunque podría ser un gobierno que subvencione más que lo que grava a sus ciudadanos, que sería un caso extraño, poco habitual, pero en cualquier caso vemos que esto, que era el Producto Interior Bruto al precio de mercado bajo el enfoque del gasto, lo podemos convertir en el Producto Interior Bruto bajo el enfoque de las rentas pagadas, ¿sí? Ahí lo teníamos bajo el enfoque del gasto y ahora vamos a poner bajo el enfoque de las rentas pagadas. Y esas rentas pagadas lo son en la forma de salarios, como veíamos aquí, lo son en la forma de beneficios empresariales, lo son en la forma de intereses y lo son en la forma de alquileres. Pero este Producto Interior o Producto Nacional Bruto
a precio de mercado, con este ajuste se convierte en el Producto Interior Bruto o Producto Nacional Bruto al coste de los factores. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya sabemos que se puede hacer el ajuste que hemos hablado antes para convertir ese Producto Interior en Producto Nacional. ¿Sí? Producto Nacional sería descontando, como hemos dicho, la renta de los factores propiedad de extranjeros y sumando la propiedad de los factores nacionales, aunque estén fuera de España. ¿Vale? Entonces, eso sería otro ajuste que llevaríamos aquí, ¿vale? Menos... Y lo que nos quedaría seguiría siendo el Producto Interior Bruto al coste de los factores. Este sería a lo mejor el caso de un país que tiene muchos negocios fuera. Y podría darse el caso inverso de un país que tuviera muchos negocios extranjeros dentro de su frontera, entonces en lugar de aumentar, disminuiría. ¿Vale? Pero en cualquier caso es un simple ajuste matemático. Puede ser que el Producto Nacional supere al Producto Interior, o puede ser que el Producto Interior supere al Nacional. No nos importa demasiado. A eso además le podemos restar las amortizaciones. ¿Qué hacemos cuando convertimos el Producto Interior Bruto al coste de los factores en el Producto Interior, aquí ya lo tenemos como Producto Nacional Bruto, si descontamos esto, pero ahora podemos descontar un concepto que os expliqué y que es el desgaste del capital productivo. Solemos llamarle amortizaciones o desgaste o depreciación. Lo que queda sería, en este caso, el Producto Interior Bruto convertido en Producto Interior Neto. Si lo hacemos sobre el Producto Nacional, pues el mismo ajuste. El Producto Nacional menos el desgaste nacional nos da el Producto Nacional Neto. ¿Por qué neto? Porque le quitamos el desgaste. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya hemos visto que aquí hemos convertido este Producto Interior Bruto al precio de mercado, en el Producto Interior Bruto al coste de los factores, Producto Nacional, Producto Nacional Neto. Y este Producto Nacional Neto en realidad es lo que denominamos renta nacional. Y que podemos descomponer, como siempre, en los tres factores que componen la renta nacional. Y que son salarios, beneficios. ¿Sí? Claro, esta es la renta nacional, porque esta era la renta interior de alguna manera, ¿vale? Aunque es un concepto un poco así que solo nos sirve para comparar. Entonces, aquí incluiría los salarios nacionales y los salarios extranjeros, los beneficios nacionales y los beneficios extranjeros, los intereses nacionales y los intereses extranjeros, y las alquileres nacionales y los alquileres extranjeros, los royalties, etcétera. ¿Vale? Pero lo mismo se puede hacer a nivel de producto nacional. Y ahí no hay demasiado problema, porque llevamos un concepto que hemos visto ya. Solo que referido, como hemos dicho, a los factores de producción de propiedad de los nacionales de un país. En tanto que el Producto Interior es lo que está ubicado dentro de un país. Finalmente, hay un concepto ya. Recordad que hemos dicho que aquí hay subvenciones menos impuestos, ¿sí? Pero hay un concepto más. Los impuestos que yo estoy poniendo aquí son impuestos directos sobre las cosas. Pero ya sabéis que los astutos gobernantes también ponen impuestos sobre los ciudadanos, ¿vale?
impuestos personales. Luego, si tenemos en cuenta el ajuste de los impuestos personales, vamos a convertir esa renta nacional, que es esta, ¿vale? Esa renta le vamos a hacer un ajuste muy parecido al que hacíamos arriba con los impuestos directos. Vamos a hacer un ajuste con los impuestos personales. Entonces ya tenemos la renta nacional neta, obviamente, pero esa renta nacional la vamos a ajustar teniendo en cuenta las pérdidas que experimenta esa renta nacional, que son, las pongo aparte para verlas claras, que serían los impuestos personales, ¿vale? En vuestro texto, a los impuestos personales le llama impuestos directos y al resto de impuestos les llamará seguramente impuestos objetivos. No les da ningún nombre, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que hay impuestos sobre las cosas y sobre las personas. Bueno, pues estos serían los impuestos sobre las personas, impuestos personales, ¿vale? Renta e impuestos de sociedades, básicamente. Y también tenemos que tener en cuenta las transferencias que hacen, ¿vale? Pero en este caso son transferencias personales. Por tanto, así como los impuestos directos nos los quitan de nuestro dinero, de nuestra renta nacional, también nos quitan las cotizaciones a la seguridad social, que es una forma de impuesto sobre el trabajo. También tenemos que descontar sobre esa renta los beneficios no distribuidos. Aunque ya os digo que estos ajustes solo son relevantes a corto plazo, porque luego esos ajustes a largo plazo se cancelan, es decir, todo lo que has pagado a la seguridad social pues te lo devolverán en forma de pensiones. Por tanto, las pensiones que te paga la seguridad social, ¿qué son? Las transferencias netas recibidas, ¿vale? Hay varias formas de transferencias que podemos contemplar básicamente como una forma de impuestos indirectos, el pago de subsidio de desempleo, el pago de las bajas médicas, el pago de la pensión de jubilación, todo tipo de ayudas, ayudas a la dependencia, son una forma de impuestos negativos. Es decir, en un impuesto personal nosotros le pagamos al sector público, en la transferencia el sector público nos paga a nosotros, normalmente por un estado de necesidad de la persona en concreto. Ha perdido su empleo, o ha llegado a una edad en la que ya no puede trabajar, o sufre una enfermedad, ¿vale? Esos son ajustes que tenemos que realizar para convertir esa renta nacional en la renta disponible. Renta disponible. Y aquí estoy pintando la renta disponible un poco más pequeña que la renta nacional porque es el caso de España, en el que los impuestos pues parece que consumen parte de la renta, pero hay países en los que la renta disponible es mayor a la renta nacional. Por ejemplo, se me viene a la cabeza los países nórdicos o los países productores de petróleo. Tienen una renta nacional, la que fuere, pero el sector público se puede permitir hacer grandes transferencias a los individuos. Por lo tanto, en el caso de esos países, pues no sé, le hace Suecia, por ejemplo, Noruega, por ejemplo, que produce petróleo, pueden añadir una buena cantidad. Esto podríamos llamarle subvenciones netas o impuestos netos. Pues todo esto sería el caso de un país en el que las subvenciones que reciben las personas son mayores que los impuestos que pagan. Por tanto, en ese caso, la renta disponible es todo esto. Y vemos que la renta disponible en ese país es superior a la renta nacional. Normalmente porque ese país es un gran exportador de petróleo. Vamos a resumir. Muy bien. Como os dije, y supongo que recordaréis, todos estos indicadores tienen su función, tienen su valor, pero realmente el único indicador que nos interesa es la renta que cada persona dispone. Y es un cálculo que se hace cogiendo su renta disponible por persona. Es decir, de nada nos sirve que en un país haya, como decía antes, 1 millón de euros, pero lo tiene que repartir entre 1 millón de personas. Es mejor un país en el que solo hay 5.000 euros, pero solo hay una persona, porque esa persona tiene 5.000, mientras que en el otro país cada persona solo tiene 1 euro. Luego lo dividimos por el número de habitantes, ¿vale?
Y con eso tenemos la renta per cápita, que es el indicador que nos mide el factor de desarrollo de un país y que consideramos como más importante, ¿eh? Muy bien. Para acabar, por si queréis hacer algún ejercicio, os dejo en pantalla, en el vídeo, dos problemitas. El primero es para calcular la renta nacional, el segundo para calcular el PIB al coste de los factores. Poned en pausa el vídeo si os apetece y haced el cálculo, que en total es una suma y resta. No tiene ninguna dificultad. Si lo traéis a la clase, lo corregimos juntos. Hasta luego.